Somos Ananda y Antonio y viajamos por el mundo de tiempo completo. Después de una pausa familiar en Brasil, retomamos nuestro viaje para dirigirnos a un nuevo continente, una región del mundo que queríamos explorar hace ya tiempo, y empezaremos por el país que en algún momento fue considerado el centro del mundo. ¿Ya sabes cuál es? Llegar hasta aquí nos tomó más de 48 horas de viaje desde Río de Janeiro. Quédate en este video y acompáñanos en nuestro primer destino del 2022. Estamos de vuelta. Y después de 2 increíbles meses de vacaciones en familia Y 2 semanas sin video nuevo en YouTube. Hola gente bonita, estamos de vuelta. Nos vamos de viaje, 48 horas de aquí en adelante nos tocan para llegar a nuestro destino, pero les contamos un poquito más ahorita. Estamos a punto de entrar en el primer avión de... 3 aviones, porque 3 nos tomarán llevar hasta nuestro destino final, por eso son 48 horas de viaje. Pero bueno, primera parada, São Paulo. Remove your luggage using both hands. el primer avión y la primera escala. Nos faltan 4 horas para poder tomar el siguiente vuelo que nos va a llevar hasta Frankfurt, en Alemania. Esa es nuestra primera escala. Ahí vamos a pasar 22 horas más o menos en el aeropuerto antes de dirigirnos al país al que vamos. Estamos emocionados. Vamos a ver qué hay en esta salita VIP, porque este es uno de los consejos que siempre les damos. Tener una tarjeta de crédito les da beneficios importantes como el acceso a estas salas. Que bueno, 4 horas se van a sentir menos estando aquí, hay comida gratis. Les voy a enseñar un poquito ahorita cómo es. Tenemos ensalada, tenemos sanduichitos, tenemos brigadeiro, tenemos pan de queso, hay bobó de camarón, que es una comida muy típica brasileña. Hay juguito, hay agua con gas. La verdad es que hay muchas opciones de varios tipos de comida, así que vamos a pasar las siguientes horas tranquilas. Ok, por estar en la sala estamos a punto de perder el vuelo. Eso no va a pasar otra vez. Aquí a la 324 y estamos en la 301. ¿Vamos? Yo pensé que íbamos a perder ficticiamente otro avión. Corremos de más. Ah. Sí, ese fue el ejercicio de la semana, gracias. No manches, estábamos viendo serie. Estábamos muy a gusto porque nuestro vuelo sale a las 11:25. Entonces yo pensé 10:25 en la puerta, pero son 10:20 y en la pantalla salió y embarque inmediato. Entonces venimos Corriendo. literal atropellando a la gente. Llegamos a tiempo. Escala número 2. Bienvenidos a Frankfurt. Llegamos a Frankfurt, literal en la mitad del camino hasta nuestro próximo destino. Que se los vamos a revelar ya en un ratito más que estemos en el aeropuerto. Les iba a contar a Nanda que nos vamos a quedar aquí. ¿Cuánto tiempo? 24 horas más o menos nos quedaremos acá en Frankfurt en el aeropuerto. ¿Por qué el aeropuerto? Uno, la verdad es que está haciendo muchísimo frío, no venimos preparados para eso porque salimos de Río donde está haciendo 31 grados ahora y aquí sí. 5 grados y va para abajo, ¿eh? Y va para abajo. También porque no pesquisamos, no buscamos tanto cómo movernos, porque la idea era quedarnos en el aeropuerto, seguir trabajando un poquito y mañana agarrar nuestro vuelo a Turquía. ¿Por qué no? ¿A dónde? Hay que Bueno, poner pip. ya saben, vamos a Turquía. Vamos a Ese Turquía. es nuestro siguiente destino. Ya reveló Ana. Ay, tienen que poner pip. Ya lo reveló Ananda. Bueno, Pero ¡ta-ta-ra! bueno, así de fácil. ¿Por qué no decidimos agarrar el vuelo hoy mismo? Porque la verdad el tiempo entre un vuelo y otro era muy cortito y les contamos, tardamos hora y media Salen, en recupera las maletas. Exactamente. entonces Pasar por no- migración fue muy rápido, pero Sí, las pero maletas la maleta, no. uff, de hecho por un momento pensé que no Que iba a no llegar. llegan. Y bueno, vamos a explorar el aeropuerto. Aquí vamos a estar en estas 22 horas que nos quedan más o menos antes de tomar el avión el día de mañana para llegar a Estambul. Y ya estando allá les contamos el plan verdadero de Turquía, porque no nada más es Estambul, viene algo padrísimo. Así que vamos a descubrir el Quédense con aeropuerto de nosotros. Frankfurt, uno de los más grandes del mundo. Sí, uno de los más grandes del mundo.
paraíso de pan. Miren ese pan de pretzel. Ay Dios, estamos en el país adecuado para comer pretzel. Y no es un súper chiquito con un par de chocolates, no, es un literal un súper gigante, enorme, lleno de opciones y opciones vegetarianas. Se me hace que está barato, ¿no? Yo nunca había visto un súper en un aeropuerto. Yo no sé usted, pero yo nunca había visto esto. 3 euros, 2 euros, 2 euros y es vegano. 2 euros, Ready to go. 1 euro. Hombre, no vamos a morir. Podremos morir de frío, pero de hambre no vamos a morir. Mira esto. Es salami vegetariano. No manches, qué espectacular esto todo. Ananda ya encontró los chocolates favoritos de todo el mundo, ¿no? Acabamos de encontrar oro en el aeropuerto de Frankfurt. ¿Por qué encontramos oro? Encontramos sillas sin descansar, entonces podemos hacer así. Bienvenidos a nuestra recámara del día de hoy. Qué delicia. Además está todo solo, ¿eh? No hay ni un alma en este aeropuerto. Es tan grande que hay espacio que no hay nadie, literal. Literal, vamos a dormir. Este espacio es solamente nuestro, así que ahora vamos a dormir un poquito. ¿Cómo dijiste que te sentías hace rato? Como Ay, como en la película de El Terminal de Tom Hanks. la terminal. Ah, la terminal. Porque literal no hay nadie. Nosotros caminando sin dirección, sin nada, como si nada. Ahora nos toca dormir por una noche, no por años. Bueno, Tom Hanks estuvo... ¿Como 3 años? Sí, un buen rato. ¿Alguien les gusta esa película? Déjenos en los comentarios si la vieron. Muy ¿Y buena, la cuánto verdad. se quedó en el aeropuerto? Ay, nos vemos mañana en la mañana. Ya tengo un buen de sueño. Yo también. Acabamos esto por hoy. Nos vemos al ratito. Buenos días, gente bonita. Ya tenemos pases de abordar. Ahora sí nos vamos para Turquía. Les decimos, dormimos bien, ¿no? Dormimos bien, como podíamos, pero dormimos Estoy bien. un poco afónico por la noche fría. Hace mucho frío, ahorita está haciendo 2 grados y está lloviendo, o sea, lo que deja la cosa más fría. Más fría. Pero bueno, vamos para adentro. Les mostramos un poquito el aeropuerto ahora por adentro y les platicamos ahora sí nuestro plan para Turquía. Qué barbaridad. De haber sabido, hubiéramos dormido en un lugar más cómodo. Hasta viendo películas en la noche. Pero también fue porque traíamos la maleta grande, aún no estaba disponible el check-in, eso no podíamos pasar. Qué bárbaro. Ahora mi espalda tiene envidia. Como dijimos, y ahora sí les vamos a contar por qué vamos a Turquía. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos? Vamos porque queremos, ¿no? Muy buena A ver. respuesta esta. El plan original que les habíamos dicho cuando empezamos con los vlogs de viaje de tiempo completo es que el siguiente paso nos iba a llevar a Asia. Y realmente queríamos empezar en Vietnam, pero Vietnam se encontraba cerrado en el momento que empezamos a hacer la búsqueda de los vuelos para esta vez. Por lo cual decidimos un país que estuviera en 2 continentes. Turquía está en 2 continentes y lo más sorprendente es que, bueno, para quien no sabe mucho, como nosotros no sabemos tanto, solo una parte muy pequeña de Turquía está en Europa. Estambul, la ciudad principal, la más turística, una de las más turísticas del mundo, está en Europa. Y otra partecita de Turquía. Pero la demás parte del país está en Asia, en el Medio Oriente. Y el Medio Oriente para mí es algo que siempre he querido visitar y estoy muy emocionado con ello. Además, hemos descubierto cosas como que Troya está en Turquía, todas estas culturas de las que hemos hablado, de las que hemos escuchado hablar solamente en historias, cuentos y películas, al menos yo. Me emociona demasiado. Y también porque nos encanta la comida. Uy, vamos Otra a comer verdad. delicioso. Un baklava, Imagínate, te vas a entrar un baclavita. un pancito, Un pampito. No, qué delicia, de verdad. Nos morimos de ganas de estar allá. Pero la parte más emocionante del plan es efectos especiales, por favor.
La parte más emocionante del plan es que decidimos que vamos a recorrer el país completo en road trip, en coche. Vamos a rentar un coche en Estambul y nos vamos a ir a visitar cada rincón del país turco en coche. Y eso me pone todavía más emocionado. Y decidimos hacer esto también exactamente por eso, para conocer cada rinconcito, como dijo Antonio, porque después de nuestro viaje a Perú, que nos encantó muchísimo, nos dimos cuenta que faltó mucho por conocer, obviamente porque fuimos con un tiempo reducido. Y mucha gente nos comentó de, faltó esto, y faltó el otro, y faltó el otro. Y la verdad es que ahora, que ya no tenemos Prisa. exacto, ya no tenemos prisa, porque como ya saben, nosotros en esta primera temporada de Listo Vamos, tenemos que llegar a Brasil en diciembre, ahorita ya no tenemos que llegar a ningún lado. Vamos a recorrer cada punto que pues, nos dé la gana, que parezca increíble, que no sea tan turístico, porque de ahí va también, queremos conocer lados no turísticos. Esperemos que se vengan con nosotros, que recorran con nosotros Turquía de esta manera. Ya saben que nos encanta llevarlos con nosotros de viaje. Con nosotros, Y gracias. no acabemos este vlog, lo vamos a acabar cuando estemos llegando a Estambul. Así que falta un poquito más para terminar este Aguanta viaje. un tantito más con Un nosotros. B-roll más y nos vemos en Estambul. Pues llegamos a Turquía, ¿no? Ahora hay que cruzando están los camiones que nos van a llevar a Taksim. De ahí vamos a tomar el metro. Pero estábamos buscando la oficina adentro y no la encontrábamos. Y también estábamos buscando internet, pero la verdad que internet ahí en el aeropuerto es carísimo. ¡Caro! 40 y tantos dólares, 60 dólares, 15 gigabytes. Es una locura. Bueno, no. Pero ven, aquí es el camión. Vamos a ver si por aquí entramos. Esto le tenemos que agradecer a Berry Tips. Muchas gracias, Berry Tips. Me ha enseñado todo. Esto de Estambul nos los hemos conocido por ella. Es una mexicana que planeamos conocer acá. Ojalá se dé el tiempo y la oportunidad. Y se la vamos a presentar porque ella tiene muchísimo contenido respecto a Estambul. Es una mexicana que vino a vivir a Estambul y es Sabe todo. la reina y ama de la ciudad, de verdad. Vean su canal. Vamos a dejar aquí la liga a su canal para que lo vean también. 75 lira 2 ticket. Al final son 75 por los dos. Y la parte más importante después de bajar, no nos vuelve a pasar. Ya tenemos datos, podemos movernos por la ciudad, conocemos por qué tenemos aquí. Eso no hizo ningún sentido, pero bueno, ya tenemos datos. Vámonos al Airbnb. Ay, Dios mío santo. Y más de 48 horas después, llegamos al Airbnb. Ahora sí llegamos, ¿no? De verdad. La tradición de quitarse los zapatos en Turquía es ley. Es En cualquier caso. grosero no hacerlo. Llegamos hasta acá, llegamos a Turquía. Ya saben nuestros planes, estamos demasiado contentos, demasiado emocionados. Pero bueno, hay que descansar. Sí. Para empezar a grabar más videos, para conocer la ciudad, mostrárselas a ustedes. Para y comer más. Comer más, porque ya empezamos a comer, no les vamos a enseñar en este vlog, pero no vieron en este vlog, pero empezamos a comer. A descansar, porque la verdad fueron 48 horas de viaje. No estamos muertos, destruidos, pero estamos cansados. Sí. Traemos un jet lag de 6 horas. En Brasil son las 5:30 de la tarde y aquí son las 11:30 de la noche, entonces como que estamos un poco medio Hay que acostumbrar el cuerpito. acostumbrados. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó nuestro video, si les gustó este vlog, apóyenlo. No olviden darle like, suscríbanse, prendan la campanita, síganos en Instagram, todo lo que ya saben. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias, nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Suspense ese. Tum, 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 tum.
Ay, está bom. Tá bom, vamos. A ver. Y ese fue el primer avión. Llegamos a nuestra Llegamos a nuestra primer parada de... Hay pan, hay dulce. Estamos en el lugar correcto.